Les voy a presentar mi trabajo de fin de grado titulado Análisis de la evolución de las cláusulas financieras de los préstamos hipotecarios para viviendas debido a la presión social durante la crisis. El tutor de este trabajo ha sido el profesor don Teodoro Galachelaza del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Málaga. El contenido de este trabajo consta de 5 puntos. En el primero vamos a describir brevemente el negocio hipotecario en España a lo largo de los años. En el segundo punto detallaremos las principales cláusulas financieras de los contratos hipotecarios que se han visto modificadas. La metodología consiste en comparar cómo eran esas cláusulas y cómo son ahora. En cuarto lugar, vamos a cuantificar esos cambios con un ejemplo para que sea muy fácil de entender. Y por último, tendremos los resultados y las conclusiones que hemos extraído. En primer lugar, describiremos brevemente la evolución del mercado hipotecario en España a lo largo de los años. La concesión de hipotecas se generaliza en los años 50, principalmente debido a la emigración interna de los pueblos a las ciudades, y es cuando nace la necesidad española de tener la vivienda en propiedad. La concesión de hipotecas tiene un crecimiento prácticamente continuo desde esos años 50 hasta el inicio de la crisis, pero tiene un aumento exponencial con la burbuja inmobiliaria que se inicia en 2001. En 2007 es cuando llega el desastre. Desastre para la economía, para el empleo, pero principalmente y fundamentalmente para las familias. Los contratos hipotecarios en España pasaron del 1.342.000 de 2006 a las 244.000 hipotecas concedidas en 2015, cuando en 2005 las hipotecas sobre viviendas llegaron a representar el 87% del total de las hipotecas, de los créditos hipotecarios concedidos por las entidades financieras. La Ley Hipotecaria Española. La Ley Hipotecaria Española data de 1946 y para hacernos una idea del tiempo transcurrido vamos a dar algunos datos. En aquel año se matricularon en toda la provincia de Málaga 44 vehículos. Los edificios tenían 1,5 viviendas de media y el coste era el equivalente a 218 euros de hoy. ¿Alguien se imagina, por ejemplo, que el código de la circulación no hubiera evolucionado? ¿Que el número de agentes de tráfico no hubiera aumentado? ¿O el número de policías locales? ¿O el número de semáforos? Sería un caos, ¿verdad? Por tanto, es incomprensible que la ley hipotecaria date de 1946. Es una ley asimétrica, favorece claramente al acreedor. Y para constatarlo, vamos a hacer mención de algunos artículos que incluye. El artículo 105 dice que podrá constituirse en garantía de toda clase de obligación y no alterará la responsabilidad personal ilimitada del deudor. Quiere decir que podemos hacer una hipoteca como en garantía de un préstamo sobre cualquier bien inmueble, pero no obstante, para que el banco no corra ningún riesgo, en caso de que se devalúe no será suficiente para cubrir la deuda. El banco nos perseguirá con nuestros bienes presentes y futuros hasta alcanzar esa deuda. El artículo 114 dice que ha sido uno de los modificados últimamente, pero aún así ya hablaremos de él más tarde, ahora solamente lo vamos a enumerar. Los intereses de demora para hipotecas de vivienda habitual solo podrán ser el triple del interés legal del dinero como máximo. Ya hemos dicho que hablaremos de esto más adelante. El artículo 128. La acción hipotecaria prescribirá a los 20 años. Es decir, los homicidios prescriben antes que la acción hipotecaria, lo cual quiere decir que el banco nos puede perseguir por esa deuda durante 20 años, mucho más tiempo que la justicia a un homicida. Y el artículo 151 dice, si en los casos que deba hacerse, quiere decir que no siempre están obligados a hacerlo los bancos, se omite dar conocimiento al deudor de la cesión del crédito, esto es, por ejemplo, la titulización del crédito, será el cedente, el banco, el responsable de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por consecuencia de esta falta. En cualquier caso será el culpable, pero solamente
se considera una falta. Ahora vamos a enumerar las principales cláusulas financieras que contienen los créditos hipotecarios, sobre todo las que más afectan a las cuotas y a los pagos. Cabe decir que la mayoría de los préstamos hipotecarios hasta hoy, sobre todo desde el inicio de la burbuja inmobiliaria, son a tipos de interés variable y por tanto el interés estará formado por el interés ordinario, que es el valor que toma el índice al que está referenciado el préstamo. Hablamos de Euribor, de IRPH, los distintos índices a los que se hacían los préstamos. El diferencial, que es el porcentaje que se le va a sumar a ese interés ordinario. Y el interés nominal, que es la suma de los dos, que es el interés real que se aplica para el cálculo de los intereses. Luego tenemos los intereses de demora, que ya sabemos todos que es los intereses que se le aplican a las cantidades impagadas por el retraso en el pago. Tenemos la cláusula estrella, que es la cláusula suelo, entre otras cosas, porque es la que más afecta al cálculo de las cuotas, que consiste en blindar al banco frente a posibles caídas del tipo de interés. Una vez más, el riesgo no es simétrico, es asimétrico. Siempre corre más riesgo el deudor que el banco, sobre todo con esta cláusula. Y la comisión por impago, que aquí estamos hablando, en vez de un porcentaje de intereses, estamos hablando de una cantidad en valor absoluto, que ronda normalmente en los préstamos hipotecarios entre los 20 y los 30 euros por cada una de las cuotas que no pagamos a su tiempo. Y en teoría es por la gestión que realizan para el cobro de esa cuota impagada. La metodología. Ahora en la metodología vamos a comparar qué cambios han sufrido las cláusulas que hemos visto anteriormente a raíz de la presión social y de todo lo que se estaba haciendo en estos años y la indignación de la gente y las sentencias que ha habido a favor de los afectados. Bueno, en el tipo de interés. Lo primero es decir que había un índice de referencia que era el IRPH, que ha sido declarado abusivo por la posibilidad de alterar su valor por parte de los bancos. El SECA, exactamente igual, siendo este índice de las antiguas Confederación Española de Cajas de Ahorro. El motivo, el mismo. Ellos son juez y parte, digamos. Luego tenemos el Euribor, que es el que ahora están todas las hipotecas referenciadas. Euribor, que iba a cambiar porque el Euribor se calcula sobre una predicción, es una estimación del interés futuro que va a haber, del interés al que van a ser los bancos capaces o van a estar dispuestos a prestarse dinero entre ellos. Se ha querido cambiar, se iba a cambiar hace unos meses por un Euribor que se calculara con los valores ya pasados, con lo cual sería menos manipulable. Pero como se preveía que iba a ser más bajo que el Euribor actual, y como siempre pensando en los bancos, se ha pospuesto a 2017 el cambio. Luego tenemos también dentro del tipo de interés el redondeo. El redondeo ya se ha legislado y hay sentencia, aunque el Banco de España ya lo decía, que el redondeo solo podrá ser de 1/8 de punto y siempre al más cercano, no como venían haciendo los bancos, siempre al alza. Los intereses de demora. Los intereses de demora, que venían fijados en los contratos hipotecarios alrededor del 20%, se han declarado abusivos, en algunas sentencias incluso se han declarado de usura y se convierten o se convertían en un negocio para el banco. Es decir, a cualquier banco le interesaba que nosotros pagáramos regular mejor que pagáramos bien, porque para ellos suponía unos intereses muchísimo más grandes sobre el préstamo que si pagábamos en tiempo y forma. Es incomprensible que sea un negocio para el banco que no podamos pagar en tiempo. Y, como ya decíamos antes, dentro de los artículos de la ley hipotecaria ha sido uno de los modificados. Y se ha rebajado este 20% a solamente el triple del valor legal del dinero. Solamente por decir algo. Es incomprensible. Si a nosotros, por ejemplo, Hacienda no nos devuelve en tiempo y forma, cuando nos devuelve nos paga los intereses legales del dinero con suerte. En ningún caso se nos ocurre que nos va a pagar el triple.
No se comprende porque a los bancos hay que pagarle el triple del interés legal del dinero. Vuelve a ser otra parte del negocio. Bueno, respecto a la cláusula suelo, es por casi todos conocida, ha sido declarada abusiva, es la que más influía en las cuotas, y tenemos la sentencia del 9 de mayo de 2013 contra Nova Galicia, Cajamar y BBVA, obligándolos a quitarla de todos sus contratos. Luego estamos pendientes porque cuando se decretó esto, se decretó por el Supremo que no era obligatorio la retroactividad del pago de intereses, solamente desde esta fecha en adelante, pero hay por una sentencia de ADICAE colectiva de 15.000 afectados y por una consulta al Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea del juzgado número 1 de lo mercantil de Motril, se está a la espera de sentencia precisamente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca de la retroactividad absoluta de los intereses. La propia Comisión Europea, a petición de las partes, se pronunció en sentido favorable a que se instaurara la retroactividad absoluta del pago de intereses por la cláusula suelo. Está previsto que en julio, en este mismo mes, salga la sentencia que se espera favorable para los afectados. Luego tenemos la comisión por impago. La comisión por impago, que habíamos dicho que era un valor absoluto por no pagar en tiempo una letra, desde el propio Banco de España, la legislación del Banco de España dice que no se pueden cobrar comisiones por servicios no prestados o por una gestión no realizada. Hay sentencia declarándola nula esta comisión, precisamente porque no se llevan a cabo esos servicios ni esa gestión, es decir, una cláusula por reclamación y realmente el banco no reclama, directamente lo que hace es cargarle a los afectados la cantidad en su cuenta sin hacer la más mínima gestión. Pero hay otras sentencias que la declaran nula, incluso aunque llegaran a realizar la gestión, argumentando que no hace referencia a un coste real, porque un banco para reclamarnos que le debemos una letra que no la hemos pagado en tiempo, lo único que tiene que hacer es una llamada de teléfono o un email, que no se corresponde, es el coste de esas acciones con los entre 20 y 30 euros que cobran de comisión. En nuestro ejemplo práctico, lo que vamos a hacer es contratar una hipoteca con un banco malo. Nuestro préstamo va a ser de 125.000 euros, con un interés ordinario referenciado al Euribor, con un diferencial de 0,88, que es el diferencial medio que se obtiene de lo ofrecido por las entidades financieras durante la burbuja inmobiliaria, un interés nominal que es la suma de los dos anteriores y una cláusula suelo del 3,75, que también es un valor medio del que se venía incluyendo los contratos hipotecarios en esa época. La periodicidad de las cuotas será mensual, las revisiones anuales y la duración 30 años. Como vemos en el cuadro de cuotas anuales pagadas, en el centro son las cuotas que pagó la familia. En la columna a la derecha son las cuotas que hubiera tenido que pagar la familia si su contrato hipotecario no tuviera la inclusión de todas esas cláusulas abusivas. Como vemos, la diferencia siempre es al favor de los hipotecados, que en total, desde que contrataron el préstamo hasta la última revisión en abril de 2016, suma un total de 10.958 euros que han pagado de más. Siguiendo con nuestro ejemplo, vamos también a ver la diferencia de los ingresos que tenía que destinar la familia. Hemos tomado como ingresos los ingresos medios de una familia en esos años en España. Y vemos que con el contrato hipotecario, incluyendo las cláusulas abusivas, los esfuerzos económicos, es decir, el porcentaje de los ingresos mensuales que tenía que dedicar la familia al pago de la hipoteca, son siempre superiores al caso en el que el contrato hipotecario no incluyera esas cláusulas abusivas. También vamos a ver el caso de un periodo de dificultades para una familia que se vea obligada al impago de 5 mensualidades. Cómo se calculan los intereses de demora y la deuda añadida que tendría el deudor en caso de esos impagos. Si se calcula todo según los bancos, según las cláusulas incluidas en esos contratos, los tipos de interés de demora que se incluían, las comisiones y todo lo demás, vemos claramente que las cantidades por intereses
y las comisiones por impago declaradas totalmente abusivas incrementan la deuda total de lo que las familias deberían de abonar sobre lo que ya debían. En el caso de que el préstamo no incluyera cláusulas abusivas, vemos que la cantidad es mucho menor, cercana a los 1.000 euros. Por último, vemos los resultados y conclusiones. Como resultado, podríamos decir que una familia con unos ingresos medios de aquella época y una hipoteca contratada media también en cuanto al capital, en caso de no contener cláusulas abusivas su contrato hipotecario, hubieran ahorrado 11.000 euros en el pago de las cuotas. En cuanto al esfuerzo económico que tendría que haber realizado la familia, como media hubiera sido 5 puntos inferior en caso de no contener cláusulas abusivas sus créditos hipotecarios. Y para el caso de haber tenido que dejar de pagar 5 cuotas y producir un impago por ese periodo, el ahorro hubiera sido de casi 1.000 euros en el pago de la hipoteca. Y como conclusión podríamos decir que a pesar de que la ley hipotecaria española es asimétrica y que trata de limitar la responsabilidad de los bancos ante los hipotecados, se han conseguido avances para los consumidores. Avances que han sido posibles gracias al esfuerzo de mucha gente. Y por último, me gustaría pedir, si no admiración, al menos respeto para todas esas personas que han peleado para que todos estos cambios sean posibles y estos avances beneficien a los consumidores.